Reflexión querigmática: la limitación de la omnipotencia. En los santos se han manifestado siempre grandes dones y carismas, y nosotros, el resto de los mortales, al observarlos, al observar su vida, admiramos los milagros que Dios hace a través de ellos, la sabiduría con la que hablan, la capacidad de sacrificarse por Dios y por su Iglesia. Y todas estas capacidades y esas obras, la sabiduría que tienen o que manifiestan, es Dios quien ha querido otorgárselas. Y entonces nosotros vemos a los santos casi hasta con envidia de la abundancia de gracia que Dios ha derramado en ellos. Pero puede ser que nos olvidemos de que la misma gracia que el Señor derramó en los santos quiere derramarla en nuestros corazones. Esa efusión del Espíritu Santo que les hace penetrar en el conocimiento de la Sagrada Escritura, que les impulsa a amar al Señor Jesús al punto de sacrificar por Él su vida, ese mismo Espíritu Santo puede y quiere derramarse en nuestros corazones. Por lo que puede deducirse que nosotros hablamos de santidad sin creer en ella, o al menos sin creer que es algo también para nosotros. Dios no ha dejado de ser Dios, su poder no ha disminuido, sus atributos no se han debilitado. Y no solo en el ser humano, sino en la creación entera podemos descubrir la grandeza de Dios. Es más que impresionante observar a través de la creación la grandeza, la sabiduría de Dios plasmada en sus criaturas, mostrándonos algunos rasgos de su ser, algunas huellas de sus perfecciones que ha dejado ahí mismo en las criaturas, tanto en aquellas criaturas cuya grandeza excede nuestras capacidades, como los planetas, el sistema solar, las estrellas, así como en las más ínfimas criaturas, en las de pequeñísimo tamaño como las células, por ejemplo. Y sin embargo, todo el poder, la grandeza, la infinitud, la omnipotencia de Dios se doblegan, se frenan, se limitan y se atan de manos ante nuestra libertad. Esa es la razón que a Dios le impide hacer santos a cada uno de los seres humanos, la libertad. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1730 nos define la libertad. Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Sobre la intervención del hombre en su destino eterno nos dice también San Agustín: el que te creó a ti sin ti, no puede salvarte a ti sin ti. Por eso no es suficiente que creamos en la existencia de Dios si no le permitimos actuar en nosotros, si limitamos su acción, pensando de esta manera, el Dios Todopoderoso no tendrá poder para irnos perfeccionando y mucho menos para hacernos santos. Lo dramático del caso es que no hay manera de que la vida cristiana exista y permanezca en nosotros si no la cultivamos por la gracia, porque o crecemos en amor a Dios o estamos dejando de amarlo, o nos estamos haciendo cada vez más santos o nos estamos alejando cada vez más de la santidad. Veamos lo que sobre esto nos dice el Catecismo en el número 1732. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último que es Dios,
La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Y el número 1733 nos dice: en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Cuando, por desgracia, conociendo la bondad y la santidad de Dios, nos empecinamos en nuestro pecado, cuando reivindicamos frente a Dios nuestra manera de actuar y pensar, y el Señor nos responde con las palabras de San Pablo a los romanos. El texto es Romanos 1, del 19 al 25. Dice lo siguiente: pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Nos dice el texto: Dios los entregó a las apetencias de su corazón. A mí esta frase me estremece el corazón, porque implica que Dios, al verse rechazado, no le otorga más sus auxilios a esa alma que ha optado por despreciarlo. Esto es casi una condenación, y solo que con humildad reconozcamos que Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada, solo entonces lo buscaremos con afán. Entonces dispondremos el alma y el corazón, la inteligencia y la voluntad, para que las moldee según su voluntad, y haga con nosotros lo que el alfarero con el barro, modelándolo hasta obtener la figura que desea. De otra manera será como si viéramos correr el agua de un río, pero no pudiéramos beber de sus aguas ni refrescarnos con ellas. Quizás el infierno consiste en algo muy semejante, en que las riquezas de Dios que estaban destinadas para nosotros, al rechazarlas, nos acusarán constantemente ante Dios por nuestra insensatez y nuestra ingratitud, por la santidad que pudimos alcanzar y la despreciamos. Habrá también quienes fundamenten su rechazo en la reivindicación de su propia libertad frente a la voluntad de Dios, es decir, quien diga: no quiero que Dios me diga cómo debo actuar, quien manifieste: no quiero someterme a la voluntad de Dios. Esto es la reivindicación de su propia libertad. Sobre esto nos dice el número 1742 del Catecismo. Libertad y gracia. La gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien
que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecientan nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la Iglesia y en el mundo. Y yo agregaría que la acción de la gracia nos va también capacitando para no permitir que ninguna persona u objeto nos esclavice. Cuando por elegir el pecado hemos rechazado la gracia de Dios, ciertamente ofendemos al Señor, lastimamos su corazón encendido de amor por nosotros, sediento de nuestro amor, y por esta acción mereceríamos definitivamente la condenación eterna. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, si nos arrepentimos y queremos volver a Él, nos ofrece no solo su perdón y su gracia, sino que se ofrece Él mismo por nosotros. Nos dice el número 1741 del Catecismo. Liberación y salvación. Por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo. En Él participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado, y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Cuando por el arrepentimiento y la conversión nos apropiamos de los méritos que nos obtiene el sacrificio de Cristo, estaremos entonces ya dispuestos para que Dios actúe en nosotros y, como lo hacen los santos, derrame sus gracias abundantes, de tal manera que en nuestras acciones actuará Dios, haciendo nosotros lo que nunca creímos que podríamos llegar a realizar. Comprenderemos y profundizaremos en el conocimiento de Dios, pues Él mismo se nos irá mostrando cuando vea el reconocimiento de nuestra pequeñez y nuestra sed de verdad que sólo se saciará en Él. Y seremos capaces de ofrecer por Él y por la Iglesia, su esposa, nuestros dolores y sufrimientos, colaborando con ellos en la obra de la redención. Admiremos entonces a los santos, sí, porque grandes son las obras que en ellos ha hecho el Señor nuestro Dios. Pero recordemos siempre que lo que ha hecho en ellos lo quiere hacer también en ti. Lo que ha hecho a través de ellos quiere hacerlo también a través de ti, con tu colaboración. Porque nosotros no somos extraños en la Iglesia, somos de la misma familia de los santos, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo, del mismo cuerpo místico al que pertenecen los santos. Y no importa en qué parte del cuerpo místico de Cristo estemos insertados vitalmente, pues la acción del Espíritu Santo es quien vivifica todo este cuerpo místico. El espíritu de amor, el espíritu de fortaleza, el mismo Espíritu Santo que se nos dan los sacramentos, que lo poseemos desde el bautismo, ciertamente lo perdemos por el pecado, pero es Él quien lo vivifica, quien vivifica al cuerpo místico. A la manera de la sangre en el cuerpo humano, es Él quien transmite la gracia, quien comunica la vida. Por eso, mantengámonos unidos a este cuerpo al que indignamente hemos sido llamados. No deshonremos la dignidad que se nos ha otorgado. No despreciemos las gracias que Cristo mismo nos ofrece,
Sometamos nuestra libertad a la esclavitud del amor a Cristo. Y entonces el Señor, a cambio de nuestra libre donación, nos regresará una libertad liberada, sin ataduras, sin lastre alguno, y nos protegerá del engañador que nos promete dicha y libertad si actuamos según nuestra voluntad y no según la voluntad de Dios. Y recordemos que nuestro Dios omnipotente estará frente a ti y frente a mí, deseoso de llenarnos de su gracia y de sus dones, pero respetará siempre nuestra decisión, y a menos que le abramos las puertas del corazón, no derramará todos los dones que tiene reservados para nosotros. Y entonces el mundo en nuestro entorno se verá privado de esa gracia de la que lo habríamos impregnado si la hubiéramos aceptado. Que el Señor libre nuestra mente y nuestra alma de tantos engaños que ahora enarbolan su bandera como si fueran la verdad, y no son más que trampas del demonio, y que fortalezca también nuestra voluntad para que, aunque sea un ejército el que milite contra la verdad, nos mantengamos fieles, sabiendo que Cristo ya venció, y si permanecemos unidos a Él, venceremos también junto con Él. Y no solo la batalla final, sino cada una de las batallas que nos toca luchar en nuestra vida. Que Dios misericordioso nos lo conceda por su gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.